Esta noche, una misteriosa muerte en un barrio acomodado de Los Ángeles. Alguien le disparó a quemarropa en el pecho mientras dormía. No puso resistencia, fue un asesinato por sorpresa. Las extrañas circunstancias del suceso intrigan a la policía. ¿Por qué saldría alguien de su casa a las 2 de la mañana? Sucios secretos, una maraña de mentiras. ¿Podrán los investigadores descubrir la verdad? A veces, para atrapar a un criminal, debes comportarte como si tú también lo fueras. Garden Grove, California, 50 kilómetros al sur de Los Ángeles. A las 3:26 de la mañana, la policía recibe una desesperada llamada desde uno de los barrios residenciales más selectos de la ciudad. Llamada a la unidad 133 y cualquier otra en la zona. Se ha producido un tiroteo en Ocean Breeze 12551. El agente Darrow Halligan se dirige a toda prisa al domicilio de David Brown. Al llamar a emergencias, Brown ha dicho que su mujer, Linda, de 23 años, está herida de bala. Cuando aparqué delante de la casa en el número 12551 de Ocean Breeze, vi que las luces de la sala estaban encendidas. Aunque las cortinas estuvieran tiradas, distinguí la silueta de una persona deambulando por la habitación. Me dirigí hacia la puerta principal y David Brown me abrió y me dejó pasar. David Brown, de 32 años, era un genio de la informática millonario que vivía con su quinta esposa, Linda, y su hija de 14 años, Cinnamon. No sabía si Linda estaba viva o muerta. El agente Halligan se dirigió hacia el dormitorio principal. Estaba a oscuras. Con mi linterna iluminé el interior del dormitorio y pude ver a una mujer tumbada en la cama. Vi cantidad de sangre alrededor de la zona del pecho. Todo parecía indicar que Linda Brown estaba durmiendo cuando alguien le había disparado quemarropa en el pecho. En el suelo vi un revólver del calibre 38, de 2 pulgadas. El asesino podía estar en cualquier parte. Halligan registró cautelosamente la casa. Luego entré en un cuarto de baño contiguo para ver si había alguien allí. Empecé a mirar en los armarios por si hubiera alguien escondido. Y no había nadie. Entonces llamé a una ambulancia porque Linda Brown todavía estaba viva y necesitaba asistencia médica. Sin embargo, sus heridas eran fatales y no sobreviviría aquella noche. La policía no sabe por dónde empezar. No parecen haber forzado la entrada, no hay ninguna pista obvia, pero un asesino anda suelto. El detective Fred McLean y el sargento Steve Sanders llegan al lugar de los hechos para interrogar a David Brown y a la hermana de Linda, Patty Bailey, que residía con la familia. Ambos relatan los acontecimientos de aquella noche. David me dijo que había discutido con su mujer. Se reconciliaron y se acostaron. Él se durmió. Aunque ya se había acostado, estaba tan nervioso que hacia las 2 de la mañana decidió levantarse y dar una vuelta en coche para tranquilizarse. David explicó a los detectives que se había detenido en un restaurante pero no había pedido nada. Al regresar a casa se encontró a Patty llorando en un ataque de histeria. Aunque no había visto a Cinnamon disparando contra Linda, Patty nos dijo que Cinnamon había entrado en su cuarto, había disparado contra la pared, encima de su cabeza, había desaparecido y al cabo de un par de minutos había oído otros 2 disparos. David y Patty me dijeron que últimamente el comportamiento de Cinnamon había sido muy extraño. David me dijo que tenía tendencias suicidas. Necesitábamos entender la dinámica de la familia. David se había casado con Linda, 11 años más joven que él. Patty era la hermana de Linda y era unos años más joven que ella. Su parecido era notable. Cinnamon era una chica de 14 años, alumna de 9º, que David había tenido de un matrimonio anterior. David Brown nos dijo que Linda Brown y Cinnamon Brown no se llevaban nada bien. Y que quizá por eso Cinnamon Brown había disparado contra Linda. ¿Pero dónde está Cinnamon? La policía registra todo el barrio. La chica ha desaparecido. Aunque me dijeron que ya lo habían registrado todo, fui a ver las casetas de los perros para ver si encontraba alguna prueba. Buscamos debajo de los matorrales y de repente, junto a una caseta del perro, oí al detective McLean gritando: «Cinnamon, sal de ahí». Había 2 casetas de perros. En la más grande de las 2 encontré a una niña acurrucada. Se aferraba a un trocito de cartón. Era de color de rosa, con un lazo rosa. Era una nota de suicidio. La nota decía: «Dios mío, perdóname por favor. No quería hacerle daño». Estaba cubierta de vómito. Había cápsulas y restos de pastillas en el vómito y dijo que sentía náuseas. Parecía estar atontada. Al parecer, Cinnamon había intentado suicidarse tras matar a su madrastra.
En el cuarto de la lavadora encontramos 3 frascos de medicamentos que de estar llenos y si ella se los había tomado hubieran podido causarle la muerte. Los 3 frascos de medicamentos vacíos corroboraban de alguna manera lo que David me había dicho, que la chica quería suicidarse. Todo parece indicar que el caso está ya cerrado, pero la declaración de David despierta sospechas. David había pedido a Patty que saliera en busca de Cinnamon en lugar de hacerlo él mismo. Era su propia hija, de 14 años. Ni siquiera salió al patio trasero. No era lo único extraño en su comportamiento. Vi algo raro en David Brown desde el primer momento. Me costaba creer que un marido que afirmaba estar tan enamorado de su mujer no entrara en el dormitorio para ver si estaba herida, si estaba viva o muerta. Me pareció sumamente raro. Los detectives detienen a Cinnamon y se la llevan a comisaría para interrogarla. Le pregunté, ¿sabes por qué estás aquí? Y ella contestó, sí. Le pregunté, ¿por qué estás aquí ahora? Porque he hecho daño a Linda, fueron sus palabras. Y yo le dije, ¿qué quieres decir con eso de que le has hecho daño a Linda? Le he disparado, contestó. De repente, Cinnamon pierde el conocimiento y debe ser ingresada de urgencia en el hospital. ¿Vivirá Cinnamon para contar su versión del misterioso asesinato de Linda Brown? Cinnamon Brown, una niña de 14 años, está ingresada e inconsciente en el hospital recuperándose de una sobredosis. Está acusada de asesinato en primer grado por haber matado a tiros a su madrastra Linda. El fiscal del distrito, Michael Maguire, llevará la instrucción de este extraño y desconcertante caso. Era una niña de 14 años que había asesinado a su madrastra de 22 años y todo era un poco raro. Siempre pensé, debe ser extraño vivir con tu padre que está casado con una mujer de 22 años y una tía, una especie de hermanastra de 17 años, cuando tú tienes 14. Me pareció que la dinámica de aquella familia debía ser muy extraña. Era una niña de 14 años sin ningún antecedente ni problemas con las autoridades. ¿Qué podía haber empujado a un adolescente a cometer ese crimen? Me sorprendía que todo el mundo pareciera señalar a Cinnamon. ¿Había alguien más detrás de todo aquello? Las pruebas incriminatorias contra Cinnamon son innegables. Su confesión entre lágrimas, la nota suicida... ¿Pero la había escrito ella misma? Un experto grafólogo la compara con otros escritos de la chica. En realidad, la habían encontrado con la nota en la mano. Era evidente que la había escrito ella. Su escritura era muy característica en grandes letras mayúsculas. Pero eso no demuestra que haya apretado el gatillo. La noche del crimen, la policía buscó residuos de disparos en las manos de Cinnamon. Pero cuando llegan los resultados, la policía se ve decepcionada de nuevo. Cinnamon se había desmayado en su propio vómito y sus manos habían quedado contaminadas. Las pruebas no eran concluyentes. Los investigadores tampoco encuentran huellas dactilares en la pistola. McLean tiene la intuición de que algo no encaja. ¿Pero conseguirá que Cinnamon le cuente más detalles sobre la noche del asesinato? Cuando pude interrogarla de nuevo, Cinnamon lo había olvidado todo. No sabía absolutamente nada del caso. En los días siguientes, cuando empecé a entrar en contacto con otros testigos potenciales, descubrí que Patty y David ya lo habían hecho antes que yo y les habían dicho lo que debían declarar acerca de Cinnamon. A partir de aquel momento me di cuenta de que David era capaz de manipular a los testigos, puesto que se había puesto en contacto con ellos antes que yo. Por lo tanto, también podía haberle dicho a Cinnamon que pretendiera estar amnésica. Patty y David están montando sus defensas. Para descubrir la verdad, la oficina del fiscal del distrito recurre al investigador Jay Nowell. Bueno, la investigación del caso Cinnamon debía sustentarse con testigos. Y Patty Bailey fue interrogada en varias ocasiones. Dijo haber visto a Cinnamon de pie en el umbral de la puerta, con la pistola en la mano. Esto implicaba a Cinnamon claramente. Era una prueba crucial en aquel punto de la investigación. No cabía duda de que Cinnamon había apretado el gatillo que había disparado ella. La única duda era el motivo. David da a los investigadores un posible motivo. David implicó a Cinnamon en el asesinato, diciendo que su hija no se llevaba bien con su mujer, con Linda. Todo indicaba la culpabilidad de Cinnamon. La nota de suicidio, su confesión a Fred McLean, todo indicaba que había sido ella quien había apretado el gatillo, que había matado a Linda y que era la única persona involucrada. Una semana después del crimen, Cinnamon es dada de alta del hospital y queda detenida. David contrata un prestigioso bufete de abogados para su defensa. Los abogados empiezan a montar la defensa alegando enajenación.
Al justificar el crimen con la enajenación temporal, la defensa reconocía implícitamente que había sido Cinnamon quien había disparado. Nadie se planteaba la posibilidad de que no fuera ella quien había asesinado a Linda. Cinnamon no estaba loca. Había escrito una nota pidiendo perdón, y eso no lo haces si no eres consciente de haber hecho algo malo. Los investigadores saben que solo han excavado la superficie de este misterioso asesinato. Pero Cinnamon debe comparecer ante un tribunal por su delito. Mientras la oficina del fiscal se prepara para ir a juicio, la acusación recibe una noticia nefasta del juez encargado del caso. El tribunal consideraba inadmisible la confesión realizada por la acusada a Fred McLean durante su interrogatorio, porque Cinnamon estaba en aquel momento bajo el efecto de los medicamentos. Fue un duro golpe para la acusación, pero no teníamos la intención de abandonar el caso. Los investigadores vuelven a estar en el punto de partida. ¿Cómo encontrarán pruebas convincentes de la culpabilidad de Cinnamon? Nowell tiene una corazonada y revisa su expediente hospitalario, encontrando una entrevista de la acusada con una estudiante de medicina. En ella hace un sorprendente descubrimiento. De repente empecé a leer lo que ella había dicho acerca del homicidio y cómo lo había cometido, cómo había matado a Linda, cuántas veces le había disparado y por qué lo había hecho. Es algo insólito en un informe médico y, francamente, me llamó mucho la atención. Cinnamon había confesado espontáneamente lo que había hecho a la estudiante de medicina sin que ésta se lo pidiera. Como en aquel momento no estaba bajo el efecto de ninguna droga, los investigadores tenían ahora una prueba sólida. La confesión era muy válida. La estudiante de medicina no era un agente de policía, solo era una confidente. Teníamos de nuevo buenos argumentos, más sólidos que nunca para ir a juicio. Cinnamon Brown se presenta ante el tribunal por el asesinato de su madrastra Linda. Pero la acusación recibe un duro golpe cuando su primera testigo de cargo, Patty Bailey, modifica su declaración. Recuerdo el testimonio de Patty, y que Patty modificó su testimonio. No dijo lo que creíamos iba a decir. En lugar de decir que había visto a Cinnamon en la puerta, dijo que había visto una silueta. No estaba segura de que fuera Cinnamon. Y claro, eso fue un revés para la acusación. Otro interrogante todavía más grande se cierne en la sala del tribunal. ¿Dónde está el padre de Cinnamon? David Brown se niega a testificar. De hecho, ni siquiera se presenta en la sala del tribunal. David Brown ni siquiera estuvo en el juicio contra Cinnamon. Eso fue lo que más me sorprendió. De hecho, Jake Nowell tenía órdenes de citarle en el juicio, pero no pudo hacerlo. Y si Jake no podía notificarle la citación, nadie podía. Estuvo evitándome constantemente durante el juicio contra Cinnamon. Por lo tanto, su ausencia en aquel tribunal de menores era muy extraña y sospechosa. Hablé con el abogado de la defensa sobre este tema mediado el juicio. Ambos nos rascábamos la cabeza, nos preguntábamos, ¿dónde está el padre? ¿Por qué no está aquí? Sé que su esposa había sido asesinada. Fue muy extraño que no se presentara, que se escondiera de nosotros. En California, los procesos del tribunal de menores no cuentan con jurado. Es el juez quien imparte justicia. En este caso, declaró a Cinnamon culpable de asesinato en primer grado y la condenó a una pena de entre 25 años de reclusión y cadena perpetua en una penitenciaría de menores de California. Era un caso muy claro, aunque quedaban todavía ciertas dudas de que una niña de 14 años pudiera montar todo aquello, aquel asesinato, y de que lo hubiera hecho todo ella sola y con tan pocos motivos. Al parecer, Cinnamon Brown lo había hecho ella sola, pero nosotros teníamos la sospecha de que David Brown estaba involucrado de alguna manera. No teníamos ninguna prueba que nos permitiera procesar a otro sospechoso. Nosotros teníamos nuestras sospechas, nuestras intuiciones, pero es evidente que las intuiciones y las corazonadas no bastan para llevar un caso ante el tribunal. Ignorábamos muchas cosas sobre las relaciones entre todos ellos. Lo que ocurría con David, con Linda, con Patty, que vivía en la casa, y con Cinnamon. Había algo más de lo que se había dicho en el tribunal y teníamos que seguir trabajando. Nowell y McLean siguen sintiéndose acosados por las sospechas. Saben que Cinnamon oculta algo, pero ¿qué es? ¿Y por qué? Cinnamon era la clave de todo ese caso. Necesitábamos que Cinnamon nos dijera qué había sucedido realmente aquella noche, porque nosotros no lo sabíamos. ¿Encontrarán los investigadores suficientes pruebas para reabrir el caso? 2 años después de que Linda Brown muriera asesinada en su cama, el investigador Jay Nowell todavía no puede creer que Cinnamon Brown, de 14 años, actuara sola. No me hacía muy feliz el hecho de que Cinnamon hubiera sido declarada culpable. Por supuesto, había cometido un crimen y nosotros lo habíamos investigado lo mejor que pudimos, pero parecían haber quedado muchos cabos sueltos. Nowell se obsesiona con este caso. En su tiempo libre empieza a seguir a David Brown.
Estuve investigando a David y su estilo de vida había cambiado enormemente. Se había mudado a una casa más grande en Orange, mucho más lujosa que la anterior de Garden Grove. Yo solía acercarme a la nueva casa de David Brown en Anaheim Hills por una carretera desde la que podía observar todas sus idas y venidas y con quién estaba. Su comportamiento parecía un poco extraño, un poco extravagante para alguien que había perdido a su esposa. ¿Y por qué estaba Patty viviendo allí también? Sus sospechas arrecian y Nowell pide al detective McLean que investigue si David tenía algún motivo para librarse de Linda. Jay me llamó y me preguntó si podía tratarse de algún seguro. Cuando me puse en contacto con la familia y otros conocidos suyos, descubrí que David Brown tenía sospechosos antecedentes de fraudes a seguros. Cuanto más profundizan los investigadores en los seguros de David, más suciedad descubren. Descubren que David había cobrado una gran cantidad de dinero gracias a la muerte de Linda. Empecé preguntando en las compañías de seguros. Y descubrí que tenía un seguro de vida de cerca de $1.200.000 y pico para su esposa de 23 años. David Brown había cobrado más de $800.000 después de la muerte de Linda. Y en cambio, me había dicho que no tenía ningún seguro. Es el primer avance importante para los investigadores. Han pillado a David mintiendo sobre un tema importante. Nowell intensifica su vigilancia nocturna y descubre otras pruebas igualmente impactantes. Al parecer, David puede haber tenido otro motivo más aparte de la sustanciosa prima del seguro. Mientras estaba allí sentado, observando, me di cuenta de que Patty empezaba a dar muestras de estar embarazada. Empezaba a llevar ropa premamá. Los investigadores descubren que tan solo 16 meses después de la muerte de Linda, su esposo David, de 35 años, se había casado en secreto con Patty, de 18, en Las Vegas. Conseguí el certificado de matrimonio entre David Brown y Patty Bailey Brown en el registro municipal de Las Vegas. Dinero, sexo y un desconcertante asesinato. Nowell solicita al fiscal del distrito, Geoff Robinson, que reabra el caso. Teníamos que montar una estrategia para hacerlo. Y una de las primeras cosas que pensamos fue, ¿por qué no hacemos saber a Cinnamon el tipo de vida que David está llevando ahí fuera? Cinnamon tenía 18 años, con la perspectiva de muchos más años de reclusión. Además, veía que su padre ya no era como cuando ella era pequeña, que no era el hombre que ella creía que era. Llevas unos años en la cárcel, cuando te das cuenta de que tu padre está viviendo una vida totalmente distinta, que cada vez viene a visitarte menos. Oye rumores de que está liado con Patty. Te enteras de que está viviendo a lo grande. Y de repente tu dolor se convierte en rabia. 3 años después de su juicio y condena, Nowell recibe una sorprendente llamada telefónica de Cinnamon. Fue todo un shock. Aquella vocecita que no había oído desde hacía tanto tiempo hablándome por teléfono me dijo: «Señor Nowell, quiero hablarle de la noche del asesinato de Linda. Es que no soy la única involucrada en aquel crimen». Fuimos a interrogarla y Cinnamon nos contó una historia. Dijo que ella, Patty y David habían estado bastante tiempo hablando de matar a Linda. David Brown había convencido a Cinnamon y a Patty de que Linda y uno de sus hermanos estaban conspirando para matarle, para poder quedarse con su negocio. Temprano por la mañana, David despertó a Cinnamon y a Patty y les dijo: «Hay que hacerlo ya». Antes de salir de la casa, entregó a Cinnamon todas las pastillas de sus frascos de medicinas. Al parecer, la chica había ingerido suficientes drogas para matar un caballo. David había convencido a su hija de que el efecto de las drogas solo sería temporal. Unos 30 minutos después de que David se marchara, Cinnamon entró en el cuarto de Linda con la pistola y una almohada. Le disparó de cerca en el pecho. El percutor se atascó con la almohada. Cinnamon me dijo que Linda estaba herida y gemía. Cinnamon se sentía atontada por las drogas. Regresó corriendo al dormitorio de Patty y le dijo: «No puedo hacerlo, la pistola no funciona». Cuando Patty intenta desatascar la pistola, dispara accidentalmente una bala en la pared. Entonces Patty le dijo a Cinnamon: «No está muerta, tienes que regresar y hacerlo de nuevo». Patty consiguió animar a Cinnamon para que volviera al cuarto de Linda y luego se oyó otro disparo. Cinnamon dejó entonces caer la pistola y, siguiendo las instrucciones de su padre, cogió la nota que su padre le había ayudado a escribir. Se dirigió hacia la caseta del perro, se metió dentro y se quedó allí sentada esperando a la policía. Cada vez se encontraba peor, hasta que finalmente vomitó. Tras una ardua investigación de 3 años, la historia de Cinnamon es la pieza del rompecabezas que los investigadores habían estado buscando.
por fin pueden reabrir el caso del asesinato de Linda Brown. ¿Traicionará Cinnamon a su propio padre ante el tribunal? 3 años después de haber sido declarada culpable, Cinnamon implica a su padre y a su nueva esposa en el asesinato de Linda Brown. El fiscal del distrito, Geoff Robinson, cree que David orquestó el asesinato y que Patty le ayudó a llevarlo a cabo. Por fin, el caso está oficialmente abierto de nuevo. Necesitábamos declaraciones de David Brown y de Patty Bailey que corroboraran lo que Cinnamon nos había contado. La fiscalía monta entonces una operación encubierta. Convencen a Cinnamon de llevar un micrófono oculto cuando se encuentre con su padre. Ella tenía que ponerle contra la pared y decirle: oye, todavía me quedan muchos años aquí dentro. Hasta que tenga 25, tenemos que decir la verdad. Dijiste que no querías que Patty y yo tuviéramos que hacerlo. Sí, no quería. Pero me hiciste escribir aquella nota, ¿no? ¿Por qué? Tampoco me acuerdo de eso. Si lo hiciste, es porque me querías tanto como yo te quiero. David intentó por todos los medios, especialmente al principio, convencer a Cinnamon de que estaba loca, de que no sabía de qué él estaba hablando, de que nunca habían planeado nada, de que nunca había sabido nada de todo aquello antes del crimen. Y David le decía: siempre he sabido que no lo hiciste, Cine. Probablemente fue Patty. David es más astuto y cínico de lo que creían los investigadores. Es obvio que necesitan un nuevo plan. Robinson y Nowell se reúnen con el detective McLean y el sargento Sanders para repasar las declaraciones de David y Patty la noche del asesinato. Patty me dijo que Cinnamon había hecho un disparo desde la puerta de su habitación, que estaba asustada y se había quedado en su cuarto, y luego había oído otros 2 disparos, pero que no fue a ver qué había pasado. Y luego le dio una coartada perfecta a David. La coartada era un montaje para situarle fuera de su propia casa a las 2 de la mañana. Era un burdo y casi ingenuo intento por parte de David para eludir cualquier culpabilidad, que finalmente se volvió en su contra, puesto que ¿por qué se marcharía alguien de su casa a las 2 de la mañana por otro motivo que no fuera montarse una coartada? El siguiente paso crucial en la investigación es involucrar a Patty en su operación encubierta. Necesitábamos una conexión más, por lo menos, en presencia de Patty, para sacarle alguna confirmación. Y todavía mejor, más confirmaciones por parte de David en un segundo encuentro. Cinnamon organiza otro encuentro con David. Esta vez insiste en que Patty también esté presente. Los investigadores preparan previamente a Cinnamon, indicándole las cuestiones específicas que debe plantear. ¿Por qué había sucedido aquello? ¿Quién lo había hecho? ¿Por qué habían tenido que hacerlo? En otras palabras, conseguir que Cinnamon llegara al punto de preguntarle a David: papá, ¿por qué tuvimos que hacerlo? Es que Alan y Linda querían matarme. Ya sabéis que Linda abusa de las drogas. No, yo no sabía que tomara drogas. David dijo ciertas cosas, como por ejemplo que Linda era drogadicta y que tenía conexiones con el mundo de la droga y con la mafia, y que intentaban apoderarse de su negocio. O sea que Linda estaba metida en la mafia. Parece ser que sí, tanto ella como Alan lo estaban. Les habían ordenado que me mataran. Linda iba a heredar todo mi negocio. La mafia quería apoderarse de mi negocio. Patty, ¿cuál fue el motivo para hacer lo que hicimos? Es que los dos querían matarle y tú no querías que muriera. También dijo: Patty, tú teníais que protegerme, especialmente tú, Cinnamon. Soy tu padre y estaban a punto de matarme. O sea que todo aquello fue por eso. ¿Ese fue el verdadero motivo? Ese fue el verdadero motivo. Lo que más me impresionó fue lo atroz de su comportamiento como padre. Que fuera capaz de culpar y manipular así a su propia hija. La fiscalía se apresura a inculpar a David y Patty de conspiración para cometer el asesinato en primer grado de Linda Brown. La policía se dirige a casa de David. Le dijeron que estaba detenido por el asesinato de Linda Brown. A juzgar por su comportamiento, fue casi como si se lo esperara. Pero sin ninguna prueba forense que le relacione el crimen, los investigadores temen que David pueda eludir su procesamiento. ¿Podrán encontrar una estrategia para pillarle?
Durante nuestra entrevista estaba muy relajado, bebiendo su vaso de agua Perrier, muy educado. Le enseñé unas fotos tomadas en secreto de su entrevista con Cinnamon en el correccional de menores. Quiero enseñarle unas fotos tomadas durante su conversación con su hija Cinnamon Brown en la escuela Aventura. No tan solo tenemos esas fotos, sino que también tenemos grabaciones de lo que se dijo en esa conversación y hemos sacado una transcripción de las grabaciones. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y es evidente que David Brown se puso nervioso al ver aquellas fotos. David se dio cuenta de que le habíamos montado una trampa y que estaba trabado. Empecé a interrogarle. De hecho, como si tuviera la intención de darle una salida, le dije: David, después de hablar con usted durante casi 3 horas, ya sé que no apretó el gatillo, pero creo que sabe quién lo hizo. Fue entonces cuando David implicó a Patty y dijo: ¿sabe qué? Pues creo que en realidad fue Patty quien apretó el gatillo. En los últimos meses, antes de aquel incidente, ella no hacía más que hablar de la necesidad de protegerme, que no había más remedio. Era demasiado importante para ella. Me quería demasiado y yo la quería demasiado a ella. Estaba decidida a evitar que alguien me hiciera daño. Patty estuvo detrás de todo aquello, no cabe duda. Patty lo orquestó todo. Cuando empezamos a apretarle las tuercas, David trasladó rápidamente las culpas de Cinnamon a Patty. Y empezó a decirnos que tenía mucho miedo de Patty. Vivía aterrorizado en su propia casa por culpa de aquella bruja. Y que ahora creía que Patty había organizado y cometido ese asesinato. Temo por mi vida. Solo quiero saber hasta qué punto estaré protegido. ¿Vale? ¿Protegido de quién? De Patty. ¿Por qué necesita protegerse de Patty? Porque me da mucho miedo. Por eso no la he echado nunca de casa, porque estoy mortalmente asustado de esa chica. Muy bien. ¿Lo ve como no era tan difícil? Ahora, quizá pueda contestarme a esa pregunta. ¿Quién cree que mató a Linda? No me cabe la menor duda de que fue Patty. En aquella entrevista, lo único que preocupaba a David era protegerse, inculpar otra vez del crimen a otra persona. Al parecer, David creía estar liberándose de nuevo de las garras de la ley. Pero nadie se cree su historia. Los investigadores no se dejan engañar por su manipulación. En el juicio le atacan con todo lo que tienen. En un giro sorprendente, la acusación descubre que David está montando otra trama asesina. David Brown y Patty Bailey Brown han sido inculpados de asesinato. ¿Pero podrán los investigadores convencer a Patty para que testifique contra su nuevo marido? Patty era, sin lugar a dudas, una de las personas más difíciles que haya interrogado nunca. De hecho, parecía tener la capacidad de resistencia de una criminal empedernida. Yo creía que se derrumbaría cuando le dije: bueno, David te ha implicado, ha dicho que tú apretaste el gatillo. ¿Qué opinas de eso? Pero ella me miró impertérrita y dijo: bueno, verá, no sé por qué ha dicho algo semejante, no sé nada de eso. Por desgracia, los investigadores y policías tenemos a veces que recurrir a unas tácticas muy dudosas. A veces, para atrapar a un criminal, tienes que comportarte como si tú también lo fueras. El equipo de la acusación hace escuchar a Patty las grabaciones secretas y el interrogatorio de David grabado la noche de su detención. ¿Quién cree que mató a Linda? No me cabe la menor duda de que fue Patty. Con alguien como Patty, teníamos que hacerle saber que aquel tipo la había denunciado, que estaba dispuesto a acusarla del crimen. Cuando Patty oye a David implicándola en el asesinato, cambia de repente su historia. Corrobora la versión de los acontecimientos dada por Cinnamon. Patty acepta ser testigo de cargo. Es una enorme victoria para los investigadores. Sus arduos esfuerzos han dado sus frutos. Pero mientras David Brown espera su juicio, los detectives descubren algo casi tan impactante como el propio crimen. Un confidente de la cárcel se había puesto en contacto con las autoridades para decirles que había oído ciertas conversaciones entre David Brown y Richard Steinhardt. Steinhardt es un recluso con el que David había intimado en la cárcel. David Brown había contratado a Richard Steinhardt para matarme a mí y al investigador Nowell, creyendo que así tendría más probabilidades de que le declararan inocente en el juicio. La conspiración asesina no pretende eliminar tan solo al fiscal Robinson y al detective Nowell, sino también a la propia esposa de David, Patty, la principal testigo de cargo de la acusación.
Aunque sus vidas estén en juego, los investigadores consideran que tienen ahí una oportunidad para mostrar a los miembros del jurado un atisbo de la despiadada mentalidad de David Brown. Cuando me enteré de los planes que David había tramado con Richard Steinhardt para asesinarnos a Geoff Robinson y a mí mismo, pensé que aquello podía servirnos en el juicio para demostrar hasta qué punto llegaba a ser manipulador. Pero los investigadores necesitan pruebas del asesinato por encargo tramado por David. Por lo tanto, deciden montarle una trampa. Decidimos pedir la colaboración de Richard Steinhardt. Como era bastante inteligente, optó por trabajar para nosotros. Richard Steinhardt aceptó llevar un micrófono oculto y organizarnos un encuentro supuestamente accidental de David y Richard en los calabozos de los juzgados. ¿Quieres que me los cargue por separado o cuando estén juntos? Como sea necesario. No tengo ninguna duda de que hay que hacerlo y no me arrepentiré, ¿vale? Vale, tienes que asegurármelo, jefe. No quiero encontrarme con el marrón de matar a esos tíos para que después me digas que no querías hacerlo. Sabes que tengo que hacerlo, tío. Es que son ellos o yo. Por explícita que sea la conversación, todavía no demuestra que David tenga realmente la intención de llevar a cabo su plan asesino. Teníamos que demostrar que aquello era más que un capricho, para que más tarde no pudiera decir, no lo decía en serio, solo estaba bromeando. Serán $20.000. Quieren 10.000 por adelantado. ¿En quién puedo confiar? ¿Me los dará tu hermano? David autorizó a su hermano, Tom Brown, para que sacara $22.000, supuestamente para comprar pistolas y billetes de avión y cosas así. Luego estableció el día y el momento en que debían cometerse los asesinatos. Los investigadores planearon la etapa final de la operación encubierta, la última llamada telefónica entre David y Steinhardt. ¿Conseguirá su confidente engañar a David? Richard Steinhardt tuvo una actuación muy brillante, como un verdadero actor, cuando le dijo por teléfono casi jadeante, ya está hecho. Me los he cargado a los dos. A Robinson le he descerrajado un tiro en la cabeza. Nos los hemos cargado los dos, tío. Es fantástico. Todo ha ido sobre ruedas. Bang, bang, unos dos. Los dos están acabados. Muertos. Ahora ya teníamos la prueba perfecta que necesitábamos para demostrar que David Brown quería matarnos. Y ya creía que ambos estábamos muertos. Incluso llegamos al extremo de comunicar a los abogados de David Brown que yo estaba muerto y que Jay Nowell también. No cabía la menor duda de que esta había sido su intención y de que David Brown se alegraba del resultado. El dramático juicio contra David Brown y el sórdido testimonio de las mujeres que le amaban. En los tribunales de Orange County, la perseverancia de los investigadores ha dado sus frutos. David Brown comparece ante el juez acusado del asesinato de su mujer Linda y tiene que verse las caras con Cinnamon, Patty y Richard Steinhardt en la sala del tribunal. Es evidente que los testimonios de Cinnamon y Patty fueron los momentos culminantes del juicio. Fueron los entresijos de un crimen relatados por unas mujeres que habían amado profundamente a David Brown y ahora se daban cuenta de que se había servido de ellas. ¿Quién había hablado de posibles formas de matarla? Mi padre, Patty y yo. ¿Qué había dicho su padre? Dijo que tendría que hacerlo una de nosotras. ¿Y por qué dijo que tendría que hacerlo una de ustedes? Dijo que no tenía agallas para hacerlo. Cinnamon habló de los meses y meses de planificación antes del asesinato, de cómo David les repetía sin cesar a Patty y a ella que Linda quería hacerle daño, que estaba vinculada con la mafia, que estaba metida en las drogas, que quería robarle su lucrativo negocio y que tenían que detenerla antes de que Linda le matara, y que si le amaban de veras, lo harían por él, porque no era capaz de hacerlo él mismo. El momento más dramático del juicio, sin embargo, fue cuando Cinnamon se dio cuenta del verdadero alcance de los planes asesinos de su padre. Hasta que no estuvo testificando en el estrado, durante la contrainterrogación, no se dio cuenta por primera vez de que su padre había planeado su muerte. En realidad, cuando encontraron a Cinnamon en la caseta del perro, había tomado suficientes sustancias narcóticas para morir envenenada. Por lo tanto, si el plan de David hubiera funcionado a la perfección, tendría una esposa muerta, $1 millón, una nueva esposa y una sospechosa a quien acusar del asesinato, pero que además también estaría muerta. Lo único que estropeó este plan fue que Cinnamon no toleró las drogas ingeridas. Las vomitó, salvando así la vida.
El testimonio de Patty es igualmente espeluznante y la sala de tribunal se queda atónita cuando revela el verdadero carácter de su relación con David. Patty, antes de que se fuera a vivir con David y Linda, ¿había tenido algún contacto físico con David Brown? Sí, ¿Qué edad tenía entonces? 11 años. ¿Qué sucedió entre usted y David? Hubo tocamientos, caricias, y al cabo de un tiempo hubo sexo oral. Patty, cuando se fue a vivir con David y Linda, ¿siguió manteniendo relaciones íntimas con David Brown? Sí. Fue sobre todo sexo oral, hasta que cumplí los 15 años. A partir de entonces empezaron a ser coitos. David parecía sentirse atraído por las chicas jóvenes, a menudo chicas muy jóvenes y vulnerables, que le veían como alguien que podía darles una vida mejor. Cuando se casó con ella, Linda Bailey era una adolescente. Patty Bailey solo tenía 11 años cuando empezó a abusar de ella, y seguía siendo adolescente cuando se casó con ella. Patty había tenido una vida muy dura antes de conocer a David, pero luego fue todavía peor, aunque ella no lo supiera. David le robó su infancia, como también robó la infancia de Cinnamon. Queríamos que el jurado se diera cuenta de que Cinnamon había sido víctima de su propia educación. Su entorno familiar era demencial. Creció envuelta en manipulaciones. Su vida había estado dominada por todo lo malo de David Brown. El jurado se retira para deliberar. La acusación espera ansiosa el resultado de 3 años de laborioso trabajo de investigación. El jurado declara a David Brown culpable de asesinato en primer grado y conspiración. Al pronunciar la sentencia, la descripción que hace el juez del carácter de David Brown traza su propia y dramática conclusión. Es usted una persona terrorífica. Haber sido capaz de obligar a su propia hija a matar a su mujer, de conseguir que su cuñada contribuyera a ese asesinato. Comparado con usted, Charlie Manson, parece un monaguillo. David Brown fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 20 años después del brutal asesinato de Linda Brown, los investigadores no pueden olvidar este caso. No se me ocurre un abuso peor que incitar a una niña a cometer un asesinato. Un asesinato a sangre fría, por dinero. En todo caso, David Brown era coherente. Era un cobarde, era un manipulador, y siguió siéndolo desde el principio hasta el fin. En la actualidad, David Brown sigue encarcelado en la prisión estatal de Corcoran junto con Charles Manson y Sirhan Sirhan. Patty Bailey fue procesada y declarada culpable por un tribunal de menores. Permaneció recluida hasta los 25 años. Cinnamon Brown salió en libertad a los 21 años. Está ahora casada, tiene hijos y disfruta de su vida en libertad.